Es información importante sobre el coronavirus. A partir de las 0 horas de mañana, la cuarentena. Yo les agradezco a cada chico, a cada chica, a cada chique que en su casa se quedó. Siguen las cosas como están hoy. Vamos a prorrogar hasta el 7 de junio. Vamos a sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio, que vuelvan a aislarse en sus casas. Tomamos la decisión de prorrogar las medidas de cuidado. La cuarentena arrancó como una decisión extrema para evitar el colapso sanitario. Pero 6 meses después de su inicio, lejos de estar superada la situación, Argentina sobrepasó los 600.000 contagios y las 13.000 muertes, y está entre los países con mayor cantidad de fallecidos por millón de habitantes. Entonces, ¿la cuarentena fue un éxito o un fracaso? Infectious diseases is a natural part of humanity, and pandemics are a natural part. We will have more pandemics. Creo que es hora de reactivar la economía y que esto no se va a ir seguramente, ojalá me equivoque, hasta que esté la vacuna, con lo cual hay que usar la inteligencia para ver cómo reactivamos la economía saliendo de esto. Lo importante es poder trascender la grieta política. Una de las cosas que no ha ayudado es plantear que las medidas de cuidado serían oficialistas y el descuido sería opositor. ¿Cuánta gente murió? Nos enteramos muy tarde, entonces constantemente estamos creyendo que la letalidad es más baja que lo que en realidad es. Lo trascendente de esto es que el sistema pudo hasta el momento soportar el estrés de la epidemia. ¿La cuarentena sirvió para mejorar el sistema de salud? En Ciudad y Provincia de Buenos Aires, sí. Cava pasó de 140 a 412 camas de terapia intensiva y sumó 4.600 profesionales. Provincia de Buenos Aires pasó de 422 a 1.260 camas de terapia y sumó 6.515 profesionales. Hubo un aumento del 35% de las camas de terapia intensiva en la nación y un 162% de aumento de las camas de terapia intensiva en la Ciudad de Buenos Aires. Y esas camas van a quedar. ¿Alcanza con aumentar la infraestructura de salud para enfrentar a esta pandemia? Pues obviamente no, porque no se puede humanizar la asistencia sanitaria de ningún país si no hay humanos. ¿Cómo es la terapia intensiva humanizada? Pues básicamente es una terapia que escuche lo que quiere la gente. Y lo que quiere la gente es lo que quieren las familias, lo que quieren los pacientes, por supuesto, que son los expertos, los que tienen la experiencia, y también lo que quieren los profesionales. En el resto del país hay 1.704 camas de terapia intensiva. 1.704. Casi lo mismo que en AMBA. Y falta personal. El gobierno envía profesionales itinerantes. En Río Negro no alcanzan los respiradores. En Rosario la ocupación de camas de terapia intensiva es del 92%. En Salta los hospitales no tienen oxígeno para los contagiados. Hemos visto morir a gente sin oxígeno, sin insumos. Acá no nos podemos olvidar, no tenemos que olvidar que la gente compraba su tubo de oxígeno, que compraba sus antibióticos, su medicamento, familias muy pobres que murieron sin asistencia, gente que no pudo llegar al hospital. Entonces, creo que como comunidad y como trabajadores de la salud, esto tiene que ser un antes y un después. Era tal la afluencia, la cantidad de pacientes que venían con síntomas y en muy mal estado general, que realmente colapsó el sistema. Hay una frase de una compañera que hace poco decía: nada más doloroso que una muerte evitable, nada más vergonzoso que un estado ausente. Esto es importante, que no se saque, por favor. Es muy duro. Llego a mi casa y creo que a todos nos pasa a llorar. ¿Todos los días? Todos los días. Es desahogarnos de todo lo que vemos, porque mucho no podemos hacer. ¿El número de muertos es real?
Los partes diarios que difunde el Ministerio de Salud de contagios y de muertos, ¿son la foto del día? Bueno, no, principalmente en el de muertos. En el de contagios hay una demora entre el diagnóstico y el reporte, que en general es en promedio unos 2 días, un poquito más de 2 días, pero en el de muertes es mucho mayor. Actualmente hay unos 12 a 15 días en promedio entre que una muerte se produce, sale en el reporte diario. Por ejemplo, el parte del 11 de agosto, que reportó más de 200 muertes, en promedio las muertes eran de hacía 20 días atrás de esa fecha, y ese día en particular, el 42% de las muertes reportadas eran de hacía más de 21 días. O sea, casi la mitad de las muertes que se reportaron el 11 de agosto se habían producido hacía más de 3 semanas. Como acaba de explicar Federico Tiberti, politólogo de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, los partes diarios registran muertos con semanas y hasta meses de atraso. Entonces, el gobierno toma decisiones en base a una foto vieja. Hoy en día creemos que tenemos más o menos unos 12.000 muertos, pero probablemente sea, siendo conservador, un 30% más que eso fácil. En ese caso estaríamos hablando de algo más cerca de 15, 16.000 que de los 12.000 que tenemos reportados. ¿Alcanzó la ayuda económica? El Estado destinó 180.000 millones de pesos al pago de salarios de 328.000 empresas. Prohibió los despidos por decreto y fijó la doble indemnización. Sin embargo, se perdieron casi 300.000 empleos, cerraron 20.000 empresas y se van del país firmas como Latam y Falabella. El IFE para trabajadores informales representó un gasto de 270.000 millones de pesos, pero no logró frenar el aumento de la pobreza, que trepó al 41% en el primer semestre, y tampoco contuvo la indigencia, que en la ciudad llegó al 11,7%. ¿Se perdió el año escolar? Hemos tomado una decisión, que es la de suspender las clases a partir de mañana hasta el día 31 de marzo. El gobierno ya dijo que este año no habrá calificaciones y docentes, padres y alumnos coinciden en que la escuela virtual no funciona. Tenemos una matrícula de 420 chicos y de esa matrícula hay un 5% que prácticamente ya el vínculo está casi como perdido. O sea, el chico no viene, no entrega, no tiene devoluciones. Si nosotros hoy queremos calificar, poner una nota, ¿no?, que es un componente de la evaluación, pero no es el componente central, no estaríamos evaluando los aprendizajes del niño. Por eso nosotros creemos que es un momento de evaluar el proceso y no de calificar. No siento que la calidad del aprendizaje sea la misma, porque no son presenciales, no estás todo el tiempo escribiendo en el papel, prestando atención a clase, los apuntes, como que solamente estar frente a una pantalla y como prestar mucha atención es bastante difícil. Es irreemplazable el contacto presencial con el maestro, ya el hecho de mirarse al alumno, el maestro ya sabe si el chico entiende o no entiende, y el maestro le puede explicar de otra manera para que lo pueda entender. En cambio, en la virtualidad es como que estás hablando contra un vidrio. It's important for children to go to schools, and children are at very low risk and at lower risk from COVID than they are from influenza. So there's no public health reason or scientific reason to close schools. Among the 1.8 million children in Sweden who went to school throughout the pandemic, there were exactly 0 deaths from COVID-19. There were a few hospitalizations, but no deaths. But also very few hospitalizations because most children are asymptomatic or very mildly symptomatic. ¿Qué hubiera pasado si no hacíamos cuarentena? Yo no tengo dudas que la cuarentena sirvió, entendiendo que es una situación re problemática. ¿Te preocupa cuando miremos la foto completa al final de la película? La foto completa va a ser muy complicada, es decir, esto también es cierto. Creo que no hay que transmitirle a la población
un pánico o un miedo de que la gente debe quedar encerrada. Yo soy más partidario de un empoderamiento de la población, de educar a la población y hacerle ver realmente cuáles son las actividades que hay que hacer. Si uno continúa indefinidamente con una cuarentena prolongada, precoz y con un mensaje de pánico, entonces uno cae en ese problema de que la gente se queda encerrada y no consulta por consultas médicas que por ahí tendría que hacer. Dentro de la desgracia que significa la pandemia, lo que yo te puedo decir es que el costo en vidas hubiera sido mucho mayor si no se hubiera determinado este aislamiento social obligatorio. Sobre este punto parece haber acuerdo. El sistema sanitario hubiera colapsado. El punto de controversia es la extensión de la cuarentena, que en Argentina será la más larga del mundo. Yo creo que en primer lugar hubo una primera etapa que la cuarentena se cumplió, hubo mucha aceptación de la sociedad, de todos nosotros, y después hubo una prolongación de las cuarentenas que fueron cuarentenas ya imperfectas, donde la gente no lo cumplió, diríamos en este aspecto, por múltiples motivos. A veces las cuarentenas largas dan fatiga, dan cansancio, diríamos, e incluso la parte de productividad, ¿no? Porque no es lo mismo homologar a veces situaciones de países como España e Italia a países como el nuestro con 40% de pobreza. Me animaría a decir, fue muy oportuna, fue muy efectiva en su inicio y no pudimos salir como había que salir y entonces se fue como descascarando, ¿no? ¿Cuánto falta? Microsoft founder Bill Gates says he thinks the COVID-19 pandemic could end by 2022. ¿Pasó ese pico, el famoso pico en la ciudad de Buenos Aires? Yo creo que sí. Si yo me guío por los números de la ciudad, definitivamente sí, y si me guío por los números de mi hospital, también. Viendo la experiencia del mundo, tenemos que prepararnos para una segunda ola, y la única manera que se va a acabar la pandemia es cuando aparezca la vacuna. ¿Falta mucho para eso? ¿Para que la vacuna sea masiva? Sí. Digamos, el desarrollo de una vacuna, lo más rápido que se hace son 5 años. The pandemic will end when we have herd immunity, either through natural infection or through a vaccine. Mm-hmm. And there may be places in the world that already have reached herd immunity. We don't know for sure yet. We have to just accept that infectious diseases is something we have to live through without, in a smart way, without going into panic mode, which I think is what happened here. ¿Cuánto deberíamos esperar la vacuna para tener una vacuna masiva? Si todo sale bien, y esto es simplemente con una opinión con un gran voto de optimismo, yo creo que masiva para la mayoría de la población, esto es que al menos la recibe un 70% de la población de todo el mundo, vamos a tener que esperar a la primera mitad del 2021. Wow, eso es una vacuna 5 años. En todo el mundo discuten la cifra real de muertos, la ponen en duda, la corrigen. ¿Por qué pasa esto, Cecilia Bufflet? Bueno, una de las primeras cosas que pasó es que hubo una investigación que hizo la BBC en 27 países. También el New York Times hizo una investigación parecida en los estados de Estados Unidos. Y lo que determinaron es que hay más muertes este año que el promedio histórico que tienen esos países y esos estados. Entonces son muertes que se le atribuyen a el COVID o a la pandemia. Básicamente hay más muertes que el promedio y ese número adicional es superior a la cantidad de muertes por COVID. En esa corrección de muertos por COVID, por ejemplo, cuando se corrigieron los datos, en Suecia dio un 24% más, en Francia un 25% más, España 50% más de muertes por COVID, Brasil un 38% y Chile un 16%. Nosotros hace un largo tiempo que estamos tratando de hacer esa corrección o buscar esa información para la Argentina. ¿Cuál es el problema? Que los datos más actuales que tiene la Argentina de cantidad de muertos
son solamente de 9 provincias, los tiene el RENAPER, son solamente de 9 provincias y son al mes de julio. Eso es lo más actualizado que hay en Argentina. Y además, para hacer este tipo de investigaciones y este tipo de correcciones, lo que se necesita es los muertos por enfermedad, los muertos hospitalizados. Esa es la corrección que hay que hacer. Bueno, ¿sabés cuándo vamos a tener, Jorge, los datos de cuántos muertos hubo por enfermedad en Argentina en el 2020? No, ni idea. En el diciembre del 2021. Recién a finales del año que viene en Argentina vamos a saber cuántas personas murieron este año y cuán fidedignos fueron los datos de los controles del COVID.